Buenos días, feliz año. Empezamos la primera sesión del año, además con un invitado de excepción que es José Luis Rocha. José Luis Rocha es un nefrólogo de una amplia experiencia clínica, es actualmente jefe de servicio de nefrología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y ha sido también director médico, ¿no?, del mismo hospital. Ahora mismo es también presidente del Comité de Ética Asistencial de Sevilla, del que forman parte tanto hospitales públicos, hospitales privados y también el Distrito de Atención Primaria. Y también formó parte del Comité de Bioética de Andalucía. Es decir, yo creo que tiene una experiencia, aparte de como nefrólogo, que ya lo conozco yo de muchísimos años, tiene también una experiencia en un aspecto que antes comentábamos, que forma parte de nuestro día a día, queramos o no. Es decir, podemos querer tener interés en la ética o no, pero la ética forma parte de nuestra vida. Yo creo que José Luis nos va a contar ahora cómo llevarlo, ¿no?, o cómo lo vivimos en la nefrología. Y sin más, dejo que tú hables y que nos ilustres. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la presentación, Lola. Gracias sobre todo por la invitación, por poder compartir, bueno, alguna experiencia en relación con el ámbito de la bioética con todos vosotros. Además, como comentaba David, mi felicitación por el hecho de que esto sea un ámbito abierto, que luego se pueda consultar por quien lo desee, ¿vale? Voy a compartir la presentación. También, mientras tanto, voy deseando también a todos feliz año y esperar que sea de utilidad el... Vale, si me confirmáis, por favor, sí. David o Lola, que está la presentación. Sí, adelante. Muy bien, pues de nuevo, muchas gracias a todos. Sentiros cómodos de interrumpirme en cualquier momento. La idea, como comentaba Lola, es hacer un abordaje de los problemas éticos en la atención a las personas con enfermedad renal. Problemas éticos que efectivamente son inseparables del resto, es decir, no forman parte de un catálogo que nosotros manejemos de manera distinta a lo que es el manejo clínico, la relación con la persona y con la familia, y que, en mi opinión, están adquiriendo cada vez una mayor importancia. De hecho, bueno, siempre hago una mención a que si miramos todos a los últimos años, hemos asistido en los medios de comunicación a situaciones muy concretas, con nombre y apellido, de problemas bioéticos muy importantes que han trascendido a los medios de comunicación y que han generado un intenso debate social en relación con la eutanasia, con retirada de medicamentos, con trasplantes, etcétera. Es decir, es una realidad. Pero no me interesaba tanto, evidentemente, eso que nos puede pasar. Puede que algún caso de un problema ético nos afecte y trascienda, pero lo que sí que veo cada día es que cotidianamente los profesionales sanitarios, y particularmente los que atendemos a personas con enfermedad renal, nos enfrentamos a situaciones en las que no solo tenemos que manejar adecuadamente un contexto clínico, sino que hay una serie de consideraciones éticas que en ocasiones son problemáticas y que pueden llevar a un conflicto si no se manejan adecuadamente, ¿vale? De hecho, las que están en esta diapositiva son todos casos reales que en los últimos meses se han presentado en mi servicio, o sea que no es algo que esté extraído, digamos, de ningún catálogo o ninguna relación de publicaciones, sino, bueno, pues hemos tenido recientemente pues una chica que tenía un trastorno de comportamiento alimentario, que tenía un trastorno hidroelectrolítico muy severo, pero se negaba a ingresar. Hemos tenido, seguro que todos conocéis, personas mayores que ante la decisión del tipo de tratamiento renal sustitutivo, que han optado por manejo conservador, pero la familia piensa lo contrario y se genera ahí una situación de conflicto. Personas que están pendientes de un trasplante, pero rechazan por motivos diversos transfusiones. En fin, hay una lista que no pretendo revisarla todas, pero lo que me hace ver, de hecho, cuando me puse a recoger esto, al rato, a hacer memoria, llevaba 2 hojas. Es decir, todos los días, en algún momento, nos vamos a enfrentar con alguna situación que es delicada desde el punto de vista ético y tenemos que saber cómo enfrentar. Es decir, no cabe duda que en los pacientes con las personas que tienen enfermedad renal y con su familia nos van apareciendo una serie de problemas éticos, es una cuestión emergente. Aunque me interesa recalcar que precisamente en el caso de la
de la nefrología o de las personas con enfermedad renal, pues probablemente fuimos de las primeras áreas de conocimiento que nos enfrentamos de manera explícita a dimensionar, bueno, el abordaje ético de situaciones realmente complejas. Es muy conocido, está en todos los libros de nefrología, el famoso comité de Seattle, en el que cuando bueno, la capacidad para dializar se limitaba a muy pocas personas y había más pacientes que tenían necesidades, se constituyó lo que puede ser el primer comité de ética de la historia, porque hasta ese momento ni siquiera estaban definidos los principios de la bioética para decidir con quién, qué personas empezaba el tratamiento y cuál no. Esto se recogió no en una revista científica, sino en la revista Life, que es una revista de divulgación general y que por curiosidad coincide el año de la publicación, que fue el 62, vamos, el día que se publicó, con la famosa crisis de los misiles de Cuba, esa foto que se ve ahí de Fidel Castro bañándose en aguas de Cuba para quitarle importancia a la famosa crisis de los misiles. Y no solo con la diálisis, sino también el trasplante, desde los primeros momentos suscitó muchos problemas éticos. De hecho, ni siquiera los nefrólogos de mi generación, pero algo más antiguos, recuerdan que hubo una década de debate para precisamente en qué se consideraba la muerte cerebral, en qué personas se iba a poder hacer una extracción de órganos de manera ética. Pero eso no acabó ahí, sino que todo lo que ha sucedido después, desde cuestiones negativas como el tráfico de órganos, etcétera, pero también novedades importantes como la donación cruzada, la donación en la asistolia, todo esto ha suscitado un debate ético muy importante y en los últimos años también se han añadido pues la donación tras la eutanasia o las inquietudes relativas al seno trasplante, que de momento está en una fase experimental, pero ya empieza a ser una realidad y hay pruebas de concepto de su utilidad. Y de hecho, no es solo una preocupación de algunos de nosotros, que vemos que efectivamente estas cuestiones éticas son cada vez más importantes, sino que incluso recientemente pues varias sociedades científicas del ámbito de la nefrología, la Sociedad Europea, la Sociedad Internacional, etcétera, bueno, pues se reunieron en el año 2000 y llegaron a la conclusión de que había una serie de desafíos éticos muy importantes en nefrología o en el ámbito de la atención a las personas renales y que era necesario poner en marcha una serie de medidas para afrontarlos con rigor, pues igual que afrontamos otros elementos de problemas clínicos. La lista que hay a la izquierda son los 10 temas más importantes que ellos identificaron, aunque de una perspectiva mundial, es decir, por tanto, pues incluye países con escasos recursos, donde quizá lo más importante es la posibilidad de acceder a la diálisis para todos los pacientes, temas de equidad, pero también el tema de tráfico de órganos, pero hay otros que tienen que ver, bueno, con las situaciones al final de la vida, tomar decisiones, evitar tratamientos fútiles, también manejar los conflictos de interés. Y bueno, y este grupo de trabajo lo que venía a decir es que, bueno, que son necesarias algunas medidas concretas. Primero, pues, bueno, reunir a expertos, identificar herramientas educativas para que nos ayuden a todos a mejorar nuestro manejo de estas situaciones, idealmente incluso pues un repositorio en el que haya casos de análisis ético, guías y herramientas educacionales y también generar algún espacio, ¿no? Para el debate ético pues en las reuniones de profesionales, en las conferencias o como estáis haciendo vosotros ahora en los programas de formación continua. ¿Vale? Así que yo primero voy a intentar dar unas pinceladas sobre cómo entiendo que deberíamos abordar los problemas éticos en la práctica clínica, para después centrarme en algunas herramientas y en algunas situaciones concretas. ¿Vale? Y con respecto a esto primero, reiterar que las cuestiones éticas forman parte de la asistencia, es decir, no son un elemento pues, extra o adicional, sino que nos vamos a enfrentar de manera simultánea a un paciente que está descompensado por algún problema clínico, pero que además genera inquietud por su posición frente a las medidas que vamos a tomar. Por tanto, creo que sería muy importante conocer en qué situaciones con más frecuencia nos enfrentamos a problemas éticos para que no deriven a un conflicto. Lógicamente, mejorar nuestra formación y que igual que lo hacemos en otros ámbitos, igual que tenemos pues, protocolos actualizados sobre el manejo del lupus o de las complicaciones. Ayer revisábamos mi servicio de las arritmias en diálisis, bueno, pues igual que hacemos una revisión detallada de esto, pues mejorarla también en los aspectos éticos,
Revisar la bibliografía, como cuando tenemos un caso difícil, nos vamos inmediatamente a ver qué dicen los textos. Sí que es verdad que la bibliografía ética a veces no es tan fácil de encontrar, porque está muchas veces lo que se llama bibliografía gris, es decir, publicaciones que no están en las revistas habituales, sino que hay que conocer otros entornos. Por eso sería útil esa propuesta de la Sociedad Internacional de que haya un repositorio. Y una cosa fundamental en los dilemas éticos, pero en mi opinión también en la clínica, que es el abordaje en equipo. Cuando tengamos problemas que nos induzcan dudas sobre cómo manejar un caso, creo que es muy importante, esencial, comentarlo con los compañeros, seguro que hay alguien que ha tenido experiencia en casos similares, etc. Y hay una opción que es muy útil, que es la posibilidad de consultar a un comité de ética en el que, según nuestra legislación, todo el mundo tiene que tener un comité de ética de referencia al que poder consultar, ¿vale? Con respecto al primer aspecto que os decía, me pareció, es decir, ¿a qué nos enfrentamos? Me pareció muy interesante esta revisión reciente de la Sociedad Española de Medicina Interna, en el cual ellos han hecho simplemente una encuesta para ver cuáles son los conflictos éticos más frecuentes a los que se enfrentan los internistas. Seguramente no son muy diferentes, aunque nosotros, lógicamente, con la especificidad tanto de la diálisis como del trasplante, tengamos algunas diferencias, pero seguramente merecería la pena que en el ámbito de los pacientes renales hiciéramos una aproximación parecida. En todo caso, medicina interna no está alejada de lo que es nuestra práctica habitual y ellos identifican que los conflictos éticos más frecuentes pues son relacionados sobre todo con el final de la vida, ¿vale? También con el manejo de los pacientes incompetentes y insisten, como antes decía, en lo importante que es diseñar programas de formación que permitan abordar estos problemas. Vale, pues dicho esto, ¿cuáles son las frecuencias de los problemas más relevantes? En cuanto a herramientas metodológicas, es muy interesante conocer que, seguro que muchos lo sabéis y las últimas promociones además seguro que lo habéis estudiado, las que tenemos herramientas que hacen de manera muy práctica la posibilidad de evaluar cuando tenemos un conflicto y quizás lo más importante es conocer los principios de la bioética y a partir de esos principios hacer lo que se llama un análisis principialista, es decir, basado en qué principios son los que están en conflicto cuando tenemos un caso de un dilema, ¿vale? En este caso, bueno, pues hay un texto de referencia para todos los que tenemos algún interés en la ética, que es los principios de la ética biomédica de Beauchamp, en el que identifica pues, los principios de no maleficencia, justicia, beneficencia y autonomía. No lo voy a repasar todos con detalle, pero bueno, sí me parece importante de manera, bueno, pues el de no maleficencia es evidente, nuestro primer objetivo es no hacer daño y por tanto hay que evitar y a veces no siempre lo tenemos en cuenta, pues intervenciones que no sean seguras, que no haya evidencia suficiente de que sean efectivas, que tengan un mal balance beneficio-riesgo. El principio de justicia es quizá uno de los principios que con menos frecuencia se menciona, pues parece que es un principio olvidado, pero es muy importante y en nuestro caso más, ¿no? Cuando gestionamos recursos de un elevado valor, pues es importante hacer un uso juicioso y clínicamente adecuado. Por tanto, no podemos hacer exploraciones complementarias innecesarias o por practicar medicina defensiva o utilizar tratamientos que son inadecuados, ¿vale? Se suele poner este chiste de un médico que dice a un paciente que no le encontramos ninguna alteración, así que le vamos a tratar del síndrome de ausencia de síntomas, ¿no? Es decir, bueno, hay que evitar la medicalización de la vida cotidiana porque impacta sobre el principio de justicia porque los recursos que destinamos a cosas innecesarias los estamos detrayendo de situaciones en las que sí se necesitan. Vale, y el gran principio que ha iluminado pues, la atención sanitaria hasta hace muy pocos años es el principio de beneficencia, que lógicamente sigue en vigor, es obligación de todos los profesionales sanitarios, nuestra obligación moral es hacer el bien, curar, promover la salud y el bienestar. El problema es que durante muchos años se ha tenido una visión exclusiva de este principio o incluso se ha interpretado erróneamente su prevalencia sobre los demás y particularmente sobre el que es la gran novedad de la medicina, de los principios de la bioética moderna, que es la autonomía. Siempre que se habla de la autonomía, o con mucha frecuencia, yo he asistido a varias conferencias, se suele mencionar ese chiste que está ahí a la izquierda, de una paciente en la época inicial de Internet que va a su médico y dice que de nuevo está en desacuerdo después de haberse descargado. Eso es una realidad que seguro nos enfrentamos, pero hoy día se ha multiplicado por 100. Ya hay herramientas en Internet como este doctor de inteligencia artificial, que no es un doctor, es simplemente una herramienta
de IA en la que incluso deriva a especialistas que también son herramientas de IA en la que dan respuesta a personas que directamente se dirigen a ella. Esto genera un debate ético que es importante y hay incluso un artículo muy reciente de la Clínica Mayo que establece un debate muy, muy relevante sobre esto. Pero yendo al núcleo del principio, sí es muy importante insistir que lo más importante de la novedad de la bioética médica es el principio de autonomía. Los pacientes son sujetos autónomos, son capaces de tomar decisiones sobre su salud. Es verdad que para que tomen esas decisiones pues tienen que ser capaces, tienen que recibir una información adecuada, asegurarnos que la han comprendido y que están libres de coacción y que por tanto lo ejercen con voluntariedad. Pero esto es crucial, en España está sustentado en la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002 y obliga a los profesionales sanitarios a respetar los valores y las opciones de los individuos. Es decir, que si una persona rechaza una intervención porque no está de acuerdo, porque considera o es contrario a sus valores, a pesar de que ponga en riesgo su vida, tenemos que aceptar que esto es así, salvo que se den algunas de las excepciones, como el riesgo para la salud pública, etc. Esto es muy importante y tiene un traslado inmediato en el consentimiento informado. El consentimiento informado es una consecuencia obvia del principio de autonomía y de la ley, de la ley de autonomía del paciente. Muy importante decir, porque con frecuencia se confunde, parece que el consentimiento informado es un documento que el paciente firma. El consentimiento informado no es un documento, es un proceso de comunicación que hay que hacer con todos los pacientes y que en la mayoría de los casos es verbal. Simplemente es un proceso continuo en el que se le explica al paciente, a una persona que es capaz, qué enfermedad tiene, qué le proponemos, cuanto a diagnóstico y a tratamiento. Y estas opciones, insisto, el paciente puede aceptarlas o rechazarlas, ¿vale? Y solo debe ser escrito para intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos, pero en el resto no tiene por qué ser escrito, pues basta con que sea verbal, aunque siempre es conveniente dejar registro en la historia clínica. Vale. Siendo esencial el consentimiento informado y que es algo que tiene que formar parte de nuestra actividad cotidiana cada vez que tomamos una decisión con respecto a un paciente al que atendemos, decir que hay herramientas que ayudan a que se haga un ejercicio verdadero de este principio de autonomía. Es decir, que el paciente realmente no solo esté informado, sino que además esté informado de acuerdo a su capacidad de comprensión. Y en ese sentido, me gustaría citar dos herramientas que son muy interesantes. Una, las herramientas de ayuda a la toma de decisiones, son documentos o también herramientas en el Internet que con terminología adaptada al lenguaje de pacientes pues les ayuda a tomar una decisión adecuada. Por ejemplo, bueno, me parece interesante este documento que hace años que tenemos en Andalucía, que es sobre la elección en cuanto a tratamiento renal sustitutivo, que es un documento que hizo la Escuela de Salud Pública con varios expertos de medicina, de nefrología y de enfermería, en el que bueno, el paciente va marcando una serie de casillas y al final le ayuda a tomar la decisión más adecuada. También los programas de pacientes expertos o mentores son muy útiles. Que una persona que está ante una situación potencial en la que va a tener que tomar decisiones relevantes pueda hablar con pares, con pacientes que han pasado por su misma situación, le ayuda a que su decisión sea verdaderamente reflexiva y adecuada, ¿vale? Además del consentimiento informado, y de estas herramientas que ayudan a que el consentimiento informado realmente sea mejor o más adecuado, hay otras herramientas que se han desarrollado siempre para reforzar este principio de autonomía, ¿vale? Uno de ellos es el testamento vital, que en algunos sitios se llama también instrucciones previas, en Andalucía se llama declaración de voluntad vital anticipada. Esto, como sabéis, es la manifestación escrita. Aquí sí hablamos de un documento escrito, que una persona que es capaz, que está consciente y que de manera libre expresa las instrucciones que se deberían respetar cuando él no pueda expresar su voluntad o en el momento en que no pueda expresar su voluntad. Esto, como sabéis, va a un registro específico, se puede modificar en cualquier momento y puede incluir instrucciones sobre qué hacer o no hacer en determinadas situaciones, instrucciones que el personal sanitario debe respetar. Pero debe respetar, y esto lo quiero dejar muy claro, en el caso de no hacer. Es decir, el paciente, como decíamos antes, por la ley de autonomía del paciente, tiene derecho a rechazar una intervención sanitaria. Ahora bien, en cuanto a tratamientos o medidas que el paciente haya dejado anotadas que quiere que se hagan, solo deben hacerse si el profesional a cargo considera que está clínicamente indicado, ¿vale? Por tanto,
esto es importante. Y la segunda cosa que es muy importante, porque hay mucha confusión sobre esto, es que cuando una persona está consciente y capaz, no hay que utilizar la declaración de voluntad vital o el testamento vital. Es decir, cuando una persona está consciente, los profesionales tenemos que atender a lo que nos diga en ese momento, que puede coincidir o no con lo que dejó expresado en su declaración de voluntad. Pero ahora mismo está consciente y capaz, por lo tanto, esa última decisión, que es la actual, es la que tiene prevalencia. No tiene sentido en pacientes conscientes consultar si tiene testamento vital o no, ¿vale? Solo se aplica esto cuando el paciente no puede expresar su voluntad, paciente que ha entrado en situación de coma y que previamente lo había dejado y no nos había dado tiempo a discutir con él o a comentar, ¿vale? Sí me parece relevante decir que, aunque el testamento vital tiene una historia bonita, que podemos dedicar unos minutos a contarla, pero bueno, por no consumir demasiado tiempo, decir que pues, se desarrolló sobre todo a partir de un caso en particular, que es el de Karen Anquilla, que fue una mujer que precisamente por un trastorno electrolítico, tenía un trastorno de comportamiento alimentario, pues entró en coma de manera brusca y hubo un conflicto entre el marido, que defendía que ella no quería estar, se quedó conectada a respiración mecánica y completamente con pérdida de conciencia, en coma. Sin embargo, los padres decían que su voluntad era la contraria. Vale. Todo esto llevó a que los propios tribunales norteamericanos, en este caso, demandaran que no tendrían por qué llegar a juicio este tipo de decisiones si el paciente hubiera podido expresar o si la persona hubiera podido expresar con anterioridad cuál era su voluntad, y así se crea el testamento vital, que después se extiende a otros países, como el caso de España. Lo cierto es que cuando se examina la utilidad real de la declaración de voluntad vital o de las instrucciones previas, los resultados fueron muy decepcionantes. Se hizo un estudio, el estudio SUPPORT, en el que prácticamente no se observó mejoría del manejo de las personas en situación terminal, de entre las que habían dejado su testamento vital, de las que no la tenían. Y por tanto, se proponía un manejo algo más, o una visión un poquito más compleja, pero más pegada, digamos, al día a día, que es la planificación anticipada de decisiones, ¿vale? Voy a dedicar 3 o 4 diapositivas porque me parece interesante, porque la principal diferencia es que, así como la declaración de voluntad vital o el testamento vital se hace en un contexto neutro, es decir, el paciente, que es una persona que está en ese momento, en principio no tiene ningún problema de salud, pero anticipa qué querría hacer en caso de que tuviera alguna circunstancia concreta. Aquí, en la planificación anticipada, nos referimos a personas que ya tienen una enfermedad, y una enfermedad grave, y una expectativa vital reducida, incluso a corto plazo, y entonces sí hay unas posibilidades conocidas de complicaciones sobre las cuales se pueden prever y tomar decisiones. Esta referencia que os pongo aquí es un documento interesante de la Estrategia de Bioética de Andalucía sobre cómo elaborar una planificación anticipada de decisiones, que sobre todo se empezó a usar en el ámbito de los cuidados paliativos, pero no solo en ese ámbito. ¿Cuál es el objetivo de esta planificación? Como digo, para facilitar a las personas, cuando están en condiciones de hacerlo, que expresen sus preferencias al final de la vida y elaborar un plan conjunto que tiene que tener detalle. Y eso implica prepararse para el proceso de morir, eliminar angustia y permita al paciente que exprese de verdad, ejerce el derecho a la autonomía, a su autonomía, pues bueno, y alivie todo ese impacto emocional. Requiere, por supuesto, una gran confianza en el equipo asistencial. No es fácil de hacer, hay que tener un entrenamiento importante. Y no se debe hacer siempre, como digo. Normalmente se debe hacer, como digo, en personas que tienen una enfermedad grave y avanzada, que están en una situación que la expectativa vital es corta, aunque a veces hay situaciones que desencadenan con mayor motivo la necesidad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, algunos de los pacientes nuestros que de pronto tienen una complicación grave, están en UCI, cuando vuelven de UCI pues han hecho una reflexión sobre hasta qué punto les merece la pena o no determinados manejos, ¿no? A veces también una paciente que estaba relativamente estable, pero sufre un cambio desfavorable, aparece una complicación y sus síntomas se deterioran con rapidez, y aunque el paciente sigue consciente, pero se empieza a preguntar hasta qué punto le merece la pena pues, continuar con tratamiento de diálisis o alguna situación de este tipo. A veces son acontecimientos no relacionados directamente con su enfermedad, sino con su entorno, con el proyecto de vida. Persona, por ejemplo, también que podría estar en diálisis, que de pronto fallece su pareja, que era su principal soporte, y resulta que se encuentra en un escenario que no era el que había previsto, y supone un cambio brutal, ¿vale?
Por tanto, bueno, hay escenarios, como digo, no en todos los pacientes se debe hacer planificación anticipada, entonces hay que, en algunos casos puede ser proactivo, en los que veamos que van a aparecer complicaciones a corto plazo y que podemos preverlas y podemos tener una información valiosa y que el paciente sepa y vaya decidiendo qué es lo que va a querer hacer. A veces reactiva y hay que tener cuidado. Hay algunas situaciones en las que no se debe iniciar, particularmente cuando hay pacientes, todos los hemos tenido o los tenemos, que niegan su situación, básicamente tienen una venda en los ojos y primero hay que desentrañar eso, pacientes con mucho nivel de angustia o cuando hay una conspiración de silencio, ¿vale? No obstante, importante es cualquiera puede iniciar el proceso, quiere decir, pues hacerlo nefrólogo, enfermería, profesionales de psicología. Lo ideal sería abordar los grupos, es decir, tomar una decisión colegiada y hacerlo de manera colectiva, es decir, que bueno, vamos dando una información progresiva, encontramos un espacio ideal, etcétera. Lo cierto es que, a diferencia de lo que ha pasado con la declaración de voluntad vital anticipada, con el testamento vital, que se ha visto poca utilidad, en aquellas unidades, sobre todo servicios de, como decía, de unidades de paliativos que han ido ya utilizando esta herramienta, se ha visto que tiene bastantes elementos de mejora. En los pacientes aumenta su participación en toma de decisiones, aumenta el uso de paliativos y reduce pruebas inútiles y tratamientos no deseados, incluso aumenta la probabilidad de fallecer en el lugar que el paciente desea, sea su domicilio o sea el hospital. Para los profesionales también, que humaniza nuestra profesión y reduce, aunque parezca mentira, a pesar de que inicialmente es un proceso duro, pero reduce el burnout, reduce el desgaste profesional y nos da seguridad en el sentido de que hemos discutido, abordado y tomado decisiones con el paciente, centra el cuidado de la persona. La familia también es, en general, ¿vale? Aunque inicialmente igual, esto genera inquietud, pero genera inquietud entre otras cosas porque se enfrenta a una situación real, pero les suele aliviar el proceso de duelo, les ayuda a mejorar el conocimiento de la enfermedad y sobre todo cuando va a haber un representante, porque hay alguna circunstancia, le ayuda mejor a tomar decisiones con los valores de la persona a la que le representa, no los suyos propios, ¿no? E incluso para la institución, al final mejora la satisfacción, reduce hospitalizaciones, disminuye pruebas inútiles. Así que, bueno, es una herramienta muy útil y que merece la pena que vayamos incorporando, y diálisis es uno de los ámbitos naturales, insisto, no todos los pacientes, sino solo aquellos que tengan una determinada serie de situaciones donde puede ser útil. Bueno, pues una vez que hemos visto, digamos, estos 4 principios de la bioética y la importancia, la prevalencia del principio de autonomía, cuando tenemos un problema ético y utilizamos los principios que hemos comentado, ¿cómo? Normalmente en los comités de ética, ¿cómo hacemos el abordaje? Y esto no es necesario que sea un comité de ética, sino que cualquier grupo profesional lo puede hacer. Bueno, pues lo que utilizamos un método, una sistematización que diseñó este profesor, el profesor Diego Gracia, que es un profesor de historia de medicina y filósofo, es una persona brillantísima y que ha desarrollado un método que es el que se usa no solo en España, en la mayoría, o sino todos los comités de ética, sino en general en todos los países de habla hispana, que es el método deliberativo, que básicamente lo que tratamos es de identificar dónde está el conflicto, es decir, qué principios, analizamos con detalle cuál es el caso y qué principios están colisionando. Ya digo, con frecuencia de beneficencia de autonomía, le estoy proponiendo al paciente un tratamiento que el paciente no quiere o al revés. Cuando esto sucede, la propuesta de Diego Gracia es primero que se haga de manera deliberativa entre varias personas, es decir, que sea un proceso colegiado, y es que se identifiquen los cursos extremos. Es decir, supongamos una persona que se niega a un tratamiento, pues las alternativas extremas serían o forzarla, incapacitarla y hacer un ingreso por incapacitación, o simplemente no hacer, hacer caso y no utilizar el tratamiento. Pero lo que se trata es de buscar cursos intermedios, es decir, buscar estrategias que nos permitan, de manera incluso a veces progresiva, salvar aquellos elementos de inconveniente para poder reconducir la situación y que todos los principios se satisfagan de manera adecuada. Y esto es importante porque con mucha frecuencia cuando se recurre al comité de ética se tiene un planteamiento de sí o no o de quién tiene la razón, ¿no? Un planteamiento jurídico, es decir, cuando uno acude a la justicia es para ver si tiene la razón la persona que demanda o el que es demandado. El objeto de la deliberación ética no es ese, ¿vale? El objeto es precisamente buscar cursos óptimos, es decir, encontrar escenarios intermedios
que permitan resolver, eliminar estos elementos de conflicto. Pues en un caso, por ejemplo, de una negativa al tratamiento que estamos convencidos que el paciente debería recibir, bueno, pues ver si a través de un mediador, de la familia, etcétera, posible convencerlo para que finalmente reconduzca su posición, a veces mediante, bueno, haciendo, digamos, el tratamiento no con toda su intensidad. O al revés, cuando una persona no desea o cuando imaginemos una familia que desea que se mantenga una medida de soporte que son inadecuadas, bueno, pues plantear de manera progresiva, con una información adecuada, que esto no debe ser así para intentar reconducir, ¿vale? Esto no significa que siempre esas soluciones intermedias se puedan llevar a cabo. Es decir, a veces generan el conflicto y no es excepcional, aunque afortunadamente no es lo más frecuente, que haya un desenlace judicial. Entonces aquí os pongo algunas noticias que salió en la prensa, y no siempre es negativo. En Andalucía tuvimos un caso de una madre que su hija tenía una hepatopatía muy severa, podía ser candidato a un trasplante, pero no tenía mayoría de edad, lo cual era contradictorio con la ley. Bueno, ese conflicto, afortunadamente, el juez consideró que por temas de emancipación, etcétera, pues sí podía ser. Pero bueno, hemos tenido casos relacionados con eutanasia, con tratamientos forzados, etcétera, que finalmente han llegado a un desenlace judicial. En la mayor parte de los casos de conflicto es un fracaso de la mediación, digamos, de ética, el que esto se produzca. Lo ideal es conseguir llevar a un curso intermedio, que ya digo, no siempre, desafortunadamente es posible. Por eso no es casual, en los comités de ética tiene que haber un abogado, un jurista, una persona que en todo caso refuerce ese valor. Vale. Una vez que conocemos la herramienta, ya digo, aunque no tenemos, o yo al menos no conozco, un análisis detallado en el ámbito de los pacientes renales, cuáles son los casos más comunes, sí que es verdad que, como antes decía, con el tema de la medicina interna, parece que las situaciones al final de la vida son las más importantes o las más frecuentes, las que con más frecuencia nos producen conflictos éticos. Y aquí, para abordarlas, es muy importante la precisión terminológica, porque es precisión conceptual. Hay 4 términos que con frecuencia se confunden y que llevan a la toma de decisiones equivocadas, porque cada una de ellas tiene un correlato, tanto legal como ético, diferente, ¿vale? Y las refiero una por una porque me parece importante. La limitación del esfuerzo terapéutico, que es algo que afortunadamente cada vez más está en nuestro entorno, no es más que la retirada o no inicio de medidas de soporte vital, lo pongo en rojo, o de cualquier otra intervención. Es decir, lo que clásicamente era la limitación de medidas de soporte vital, es decir, se refería solo a ventilación mecánica o medidas como podía ser la diálisis. Esto se extiende también a otras medidas diagnósticas, pruebas diagnósticas, sondas de alimentación, etcétera, a personas que tienen un pésimo pronóstico en términos de calidad de vida y que, a juicio de los profesionales, constituye algo fútil. Es decir, la limitación del esfuerzo terapéutico es una decisión profesional y que cuando llegamos a esa conclusión tenemos que aplicarla. Otra cosa es que, y por supuesto esto no requiere retirar un tratamiento o no iniciarlo, no requiere un consentimiento informado, que es un error que con mucha frecuencia se comete en este ámbito. Requiere que la familia lo conozca, ¿vale? Porque esto se aplica normalmente a personas que no están conscientes y que asienta, pero en ningún caso se debe trasladar la responsabilidad o la sensación de que quien está tomando la decisión de desconectar o de no iniciar un tratamiento es la familia. Limitación del esfuerzo terapéutico es una decisión profesional que, cuando no se aplica a pesar de estar seguros que estamos en esa situación, estaríamos entrando en una mala práctica, porque sería lo que tradicionalmente se llamaba encarnizamiento terapéutico, que ahora se prefiere llamar obstinación terapéutica, por emplear un término menos cruento. Y en el extremo opuesto está el rechazo de tratamiento o la denegación de consentimiento. Ya comentaba al principio, a partir de la Ley de Autonomía del Paciente, que toda persona tiene derecho a rechazar una intervención aunque ponga en peligro su vida, ¿vale? Y esta decisión es exclusiva del paciente. Nosotros podemos y debemos dar toda la información si consideramos que la decisión no es adecuada, pero el paciente puede negarse, y esto es relevante porque sigue habiendo errores con respecto a esto, y aquí es donde colisiona el principio de beneficencia con el de autonomía, que claramente el paciente puede negarse, ¿vale? Y los otros dos, con los que suele haber cierta confusión,
es la sedación paliativa o la eutanasia. La sedación paliativa es en pacientes que están en situación terminal, la administración de fármacos para reducir el sufrimiento. El objetivo no es la muerte del paciente, aunque puede suceder, y ya sucede que en ese escenario de administración de esos fármacos a la dosis necesarias para reducir la conciencia, el paciente acaba falleciendo. Pero el objetivo no es producir la muerte. Este fue el conflicto que la hacía en el caso de las sedaciones paliativas de Leganés. Y no es la eutanasia. La eutanasia es un acto deliberado de dar fin a la vida de una persona por voluntad de la misma, ¿vale? Y esto hasta hace unos años en España era ilegal, por tanto era importante tener esto identificado, pero desde el año 2021 es un derecho de las personas que tienen una serie de requisitos y hay todo un procedimiento muy tasado de cómo se solicita, quién lo valora y finalmente cómo se autoriza. Todo esto es importante porque a veces se producen grandes confusiones. Yo suelo comentar porque me tocó afrontarlo de manera personal en el Comité de Bioética de Andalucía, el caso de Inmaculada Echevarría, que ella era una mujer con una enfermedad neuromuscular que llevaba 7 u 8 años conectada a un respirador y ella cuando sale a los medios diciendo que solicitaba la eutanasia, porque ella no quería seguir viviendo porque estaba conectada a un respirador. Realmente, bueno, curiosamente en el primer informe que se pidió al equipo médico que la atendía, el equipo médico sugería la limitación del esfuerzo terapéutico, porque la mujer llevaba 7 años y no tenía expectativa de mejora. Pero realmente de lo que estábamos hablando es de algo a la que los pacientes tenían derecho, que era un rechazo de tratamiento. Es decir, aunque en aquel momento la eutanasia no estaba legalizada, no era necesario, puesto que la paciente sí tenía derecho a rechazar una intervención, teniendo en cuenta además que desde el punto de vista ético, retirar es exactamente lo mismo, tiene la misma valoración que no iniciar. Es decir, un paciente se puede negar a que no iniciar una respiración asistida, pero igualmente a que se le retire una ventilación mecánica, ¿vale? Por tanto, bueno, esto es importante. Y cuando estamos entre situaciones que, como digo, parece, y yo creo que en nuestro caso también, son las más comunes que nos llevan a situaciones de difícil manejo, que bueno, nos provocan desde luego estrés a los profesionales. Es muy importante disponer de guías, también de casos previos, porque consultar un caso similar siempre ayuda a tomar decisiones. Y a mí, en este sentido, me gusta comentar que hay algunas guías excelentes. Por ejemplo, la situación quizá más difícil en el caso de la limitación del esfuerzo terapéutico es la que se da en neonatos, porque se dan todas las circunstancias que agravan ya la dificultad habitual, ¿no? Se trata de un niño de menor edad, las decisiones las tienen que tomar los padres, muy complejo. Bueno, pues la Sociedad Española de Pediatría desarrolló una guía, en mi opinión, excelente, que además puede ser de ayuda para, aunque evidentemente hay cuestiones que son específicas de esta situación, pero muchas otras que tienen que ver con la comunicación, con el manejo colegiado, con la decisión conjunta, etcétera, con sus algoritmos, y creo que sería muy útil para nosotros disponer de guías similares. Yo estoy convencido que seguro que en algunos centros en nuestro país ya hay alguien que ha hecho a nivel local su guía o al menos su pequeña aproximación a esto, pero sería muy útil, igual que disponemos de una guía para tratar la glomerulonefritis membranosa o para hacer las determinadas técnicas de diálisis, que tengamos una guía de cómo abordar, pues en este caso, la limitación del esfuerzo terapéutico en diálisis, ¿vale? Hay dos cuestiones que planteo para no limitarme a las situaciones al final de la vida, que me parecen también interesantes y sobre las que deberíamos también, ojalá, disponer de guías o herramientas formativas. Y como me comentaba David, que se conectan otras personas, bueno, pues algo que cada vez empieza a ser más relevante tiene que ver con la gestación o con el deseo reproductivo de mujeres que tienen problemas renales. Creo que desde luego todos lo hemos enfrentado alguna vez, o a una mujer en diálisis con una nefropatía avanzada. Eso implica riesgos para la persona, riesgos también para el feto, pero ahí es importante respetar la autonomía y encontrar un escenario intermedio en el que, bueno, en el caso de que la persona lo decida, que sea con todo el conocimiento posible y que le demos ayuda y en ese sentido hay un documento muy bonito del King International Reports en el que comentan a partir de 5 casos de embarazos en personas con enfermedad renal, bueno, cuáles deberían ser los deberes
de los profesionales sanitarios, particularmente del ámbito renal. Y esto es importante porque curiosamente coincide con otra publicación en que a raíz de un número de casos muy importante de embarazos en mujeres con enfermedad renal, la participación del nefrólogo en este caso fue muy reducida. Y es importante que tengamos un protagonismo mayor para ayudar, cuando la mujer decida tener una gestación, que lo haga con conocimiento, y eso es también importante. Tenemos datos ahora reales de cuáles son las perspectivas de riesgo, tanto para la mujer como el feto, que no sea simplemente un dato intuitivo, sino cuáles son los porcentajes de éxito, etcétera, para que podamos acompañar este proceso como lo hacemos con otros, ¿vale? Y sí me gustaría hacer ya una mención muy breve sobre que, aparte de estos problemas en el final de la vida, al inicio de la vida, no dejan de aparecer situaciones en que es complicado tomar decisiones. Particularmente, por ejemplo, la explosión que está teniendo el diagnóstico genético, empiezan a aflorar situaciones estupendas desde el punto de vista de las novedades que nos está aportando, diagnósticas y terapéuticas, pero también está aflorando dificultades a la hora de tomar decisiones. En nuestro caso, hace poco hemos tenido el caso de un paciente en el que tenía poliquistosis, se hizo el estudio genético, pero como ahora se hace en casi todos los centros, se hace un exoma, es decir, no solo se miran los genes afectos de la enfermedad que se busca, sino también se mira la totalidad de los genes que tienen impacto clínico. Se detectó que tenía un gen con una potencial enfermedad grave, en este caso neoplásica, y eso el paciente no lo conocía, no había dado su autorización. Esto es relevante porque es complejo, porque una cosa son los hallazgos incidentales, es decir, aquello que no buscamos deliberadamente. Nos puede pasar cuando pedimos un TAC por un quiste hepático, resulta que hay una neoplasia en páncreas. Bueno, pues evidentemente es un hallazgo incidental y no hay ninguna duda ética sobre la pertinencia del diagnóstico. Pero otra cosa es cuando se busca, como en este caso, intencionalmente en determinados genes, sobre todo cuando el paciente ha rechazado o no se ha informado. Y esto es importante porque la Sociedad Americana de Genética es partidaria de que en todos los casos se haga un análisis de todos los genes implicados, mientras que, pues, un análisis reciente de la revista de Bioética y Derecho lo que viene a decir es que, bueno, en realidad estamos hablando de un cribado oportunista y que si no está demostrada su utilidad no debería plantearse, pero desde luego si el paciente no quiere hacérselo, no se debería buscar. Es decir, el derecho a no saber implica el deber de no buscar. Bueno, lo que quiero decir con esto es que esto es un debate abierto, esto no es algo que esté resuelto y que progresivamente nos seguimos enfrentando a situaciones en las que, desde el punto de vista ético, no tenemos todas las respuestas. Yendo ya a una cuestión ya más conclusiones, bueno, nos enfrentamos como profesionales sanitarios que atendemos a personas con enfermedad renal a un montón de situaciones en las que se van a suscitar problemas éticos que lo interesante es que no derivaran a un conflicto, que fuéramos capaces de evitarlo y reconducirlo. Y esto está, en nuestro caso, con las peculiaridades de la diálisis y el trasplante, pero tanto al inicio de la vida, sobre todo al fin de la vida, pero también aparecen en relación con nuevas tecnologías, con el uso de los recursos y algunos datos que no he podido comentar porque, bueno, simplemente por cuestiones de tiempo, con el tema de la confidencialidad, el manejo de datos, ahora con la inteligencia artificial, o también con problemas emergentes con colectivos singulares, con problemas de desigualdades. Así que tenemos por delante un desafío apasionante, creo que tenemos capacidad para resolverlo y creo que tenemos que poner en marcha medidas para ayudarnos a manejar esto de la mejor manera posible. Y bueno, yo sugiero que tendríamos que ser capaces también en el ámbito de las enfermedades renales identificar cuáles son los conflictos éticos más frecuentes. Y idealmente desarrollar guías que pudieran estar accesibles por todos y también herramientas de formación que estuvieran en un repositorio común como el que tenéis en la Fundación Renal, para que cuando alguien se enfrenta a una situación de esta, particularmente a las más complejas, pues tenga esa capacidad de manejarlo. Y yo creo que sería bueno además que en estas herramientas, tanto las formativas, pues participaran los pacientes y además elaboráramos documentos adicionales de apoyo para los pacientes y para sus familias, ¿no? Y en este sentido creo que seguro que vamos a tener, hay personas expertas en muchos ámbitos que estarían deseando participar de redes colaborativas, entonces tendríamos que buscar cómo reclutarlos y promover estudios también colaborativos, incluso también de investigación sobre estas materias
para identificar sus buenas prácticas. Bueno, esa sería un poco mi propuesta. Así que muchas gracias, Lola, David. Yo me someto ahora a las preguntas que tengáis. Si os parece, dejo de compartir la presentación. Sí, perfecto. Pasamos Pues, a una ronda de preguntitas. ¿Alguien tiene cuestiones pendientes? Tenemos una pregunta de Nati. Nati. Nati, ¿te Hola, conectas, por buenos favor? días. Sí, buenos días. ¿Te presentas, por favor? Sí, soy Nati, soy trabajadora social en la Fundación Renal y ahora mismo hago mi intervención asistencial en Vigo y Porriño, en Galicia, provincia de Pontevedra. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Me ha encantado la presentación, ese enfoque, bueno, y con tu experiencia, siempre es bueno. Me planteaba varias cosas. Voy a hacer así como un mix porque hay entre preguntas y reflexiones. Sí. Entonces, me ha encantado lo que has comentado de que no hay situaciones de blanco-negro, sí o no, porque muchas veces sí que nos llegan, o sea, llegamos a puntos y decimos, no, esto lo pasamos a bioética y que nos digan lo que hacer. No, esto es muy relativo, pueden haber situaciones o circunstancias también muy similares en las que la resolución sea totalmente diferente por diferentes circunstancias, tanto médicas, sociales, psicológicas, relacionales, económicas. O sea, eso creo que todos tenemos que tenerlo un poco en cuenta. Y luego, ya a nivel reflexivo y pregunta. Yo me he encontrado con casos en los que nos entran pacientes, a nosotros nos vienen derivados del Sergas, y cuando hablas con ellos al principio, te preguntan, mira, ¿cuánto tiempo es de tratamiento? Y me curo. Entonces, claro, ahí, a nivel de intervención, yo digo, vamos a ver, yo porque sé que en ERCA se les da la información, porque de hecho lo he preguntado y me han dicho que sí, ¿no? Pero digo, que la información la puedes dar, pero ¿te has asegurado de que lo ha entendido? Porque que una persona que lleva en ERCA 5 años llegue a diálisis preguntando cuándo se va a curar, no sé si es muy ético que empiece diálisis. Me refiero. Eso por un lado. Y luego sí que nos encontramos a veces que incluso nos han llegado pacientes con procesos oncológicos muy avanzados, que dices, merece la pena que en esta situación realmente iniciar un tratamiento dialítico. ¿En qué punto estamos? ¿Estamos como hostigación terapéutica? Sí, no. Entonces, muchas veces, además, al no tener nosotros esa intervención previa, tampoco tenemos la información de hasta qué punto se ha dado la información y cómo se ha dado. Entonces nos vienen y tenemos como que iniciar la intervención un poco a ciegas, ¿vale? Y muchas veces volver a preguntar sobre lo que ya se les ha preguntado. Y esto a veces también genera un conflicto en el paciente de, mira, es que esto ya lo he hablado, ya lo he abordado, ya lo he planteado o no, y esto no lo sabía. Entonces, pues a lo mejor no hubiera tomado esa decisión. Y luego otro tema es ya cuando ya lleva tiempo en diálisis y la persona empieza a decir pues que no aguanta más, que no quiere volver, que no tal, pero bueno, es que es mayor, es que ya está cansada, es que, bueno, entonces muchas veces, o sea, hay veces, no digo muchas, pero bueno, hay veces, ocasiones en los que omitimos esa declaración verbal o hacemos que no la escuchamos para bueno, venga, ven y te convenzo y venga. Entonces, ¿hasta qué punto o en qué momento hay que sentarse y abordarlo? Yo tengo una teoría y es que es desde el principio. Pero es verdad que el abordaje cuando es multidisciplinar, claro, yo soy trabajadora social, no soy médico. Claro. Muy bien, Nati, primero, muchas gracias por tu comentario y pregunta. Y además te voy a decir que me encanta que haya sido la primera en romper el fuego, porque
No, porque demuestra algo que es relevante en las cuestiones éticas, pero también en las clínicas, en nuestra realidad biopsicosocial. Es decir, no somos, o los pacientes no son una enfermedad ambulante, sino que son un contexto personal y social. Y de hecho, no solo en el abordaje de los problemas éticos, sino en la resolución, en el sentido que sea, con mucha frecuencia el elemento clave tiene que ver con el ámbito del trabajo social. Así que me parece muy importante. Entonces, ahí hay dos aspectos que yo me gustaría destacar. Uno con respecto a la modalidad de trabajo. O sea, nos tenemos que acostumbrar en el abordaje de los problemas éticos a que explícitamente se aborden de manera multiprofesional. Hay sitios donde hay más costumbre de hacerlo y otros menos, pero es necesario. En el caso, por ejemplo, en Andalucía, en la ley de muerte digna, para la limitación del esfuerzo terapéutico, exige que hayan participado al menos 2 médicos y el profesional de enfermería mínimo, ¿vale? Y sería muy, en determinados casos, es fundamental. Yo en los casos que he tenido particularmente en las situaciones en lactantes y en neonatos, la participación de trabajo social es decisiva, ¿no? Por tanto, articular esa visión compartida, ¿no? Y luego, en cuanto al momento de la toma de decisiones o cuándo plantearlo, a ver, yo creo que ahí hay que tener una visión equilibrada y juiciosa, ¿vale? Equilibrada y juiciosa, es decir, siempre hay un territorio gris antes de que sea evidente que había que haber tomado la decisión antes, y no deberíamos apurarlo hasta el final. Es decir, a veces a todos los pasos, hombre, pero ¿cómo podemos seguir dializando a este paciente? Bueno, es verdad que hay una fase intermedia. Yo creo que si en algún lugar o hay algún tipo de pacientes en el cual no digo más fácil porque sería injusto, ¿no? Pero tenemos más posibilidad de hacer un abordaje previo, es precisamente los pacientes en diálisis, porque lo vemos con tanta frecuencia, ¿vale? Que podemos ir preparando, es decir, no hay que tomar la decisión de un día para otro, no es como un evento catastrófico, como un accidente de tráfico, etcétera, sino que es una situación progresiva. Y ahí es fundamental tener el oído abierto a todos los profesionales que participan en la atención. En mi opinión, hasta el que lleva la ambulancia del transporte colectivo. O sea, yo creo que tenemos que escuchar a la familia, tenemos que escuchar al paciente e intentar ser un poco más proactivos. Yo diría que tenemos que identificar, siempre va a haber un porcentaje de pacientes que están estupendamente, que es lo que están esperando un trasplante, otros que están muy adaptados a su diálisis, que no hay una perspectiva a corto plazo de complicaciones, pero siempre sabemos, los 10, 12, los que sean, aquellos pacientes que están yendo en una deriva. Pues seguramente en eso es donde nos tenemos que centrar y ahí, como antes decía, sí, de intentar identificar si hay algún factor que impide una actuación adecuada, como cuando hay una conspiración de silencio, si el paciente a veces es muy mayor, pues hay que resolver primero la conspiración de silencio, pero en todo caso yo creo que hay que ser proactivos. A mí me ha pasado con más de una ocasión que cuando un paciente pide el rechazo del tratamiento o la familia y resulta que los médicos están de acuerdo que era una limitación. Pues es que hemos llegado tarde, es que se tenía que haber limitado antes de que el propio paciente o la propia familia pidan un rechazo, ¿vale? Así que yo creo que hay que ser proactivo, pero también hay que ser juicioso, abordar esto de manera colectiva y entender que razonablemente si hay un territorio gris, un periodo de tiempo en el cual, hombre, no deberíamos dejar demasiado tiempo para abordar esto de manera explícita. No sé si daría tiempo a una última pregunta rápida de José Luis y de Lola. José Luis de Galicia. Sí, venga. Pues perdona, sí. Vale, venga, adelante, José Luis. Los gallegos están ahí. Sí. Hola. Hola. Hola, José Luis. Bueno, pues nada, muchas gracias también por tu comunicación, muy interesante. Y en mi caso también, bueno, pues por lo que yo veo... ¿Eres psicólogo? Preséntate, José Luis. Sí, soy José Luis, psicólogo en los centros de la provincia de Ourense y en el centro de Lalín, aquí en Galicia. Y entonces una de las cuestiones que también me interesa, porque además pues hace unos años también habíamos hecho una comunicación para estas conferencias que hacemos, ¿no?, sobre dar malas noticias en el campo de la nefrología, era el tema de la comunicación, que has también tratado, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el cambio de un modelo médico más paternalista, por así decirlo, ha dado paso a un modelo en el que los médicos, digamos, como bien has dicho hace un momento, escuchan, dedican tiempo a la familia, dedican tiempo al paciente, cuando vemos que hoy en día también cada vez hay como más barreras a la propia comunicación entre profesional y paciente, un poco debido
al menos tiempo, ¿no? Al menor tiempo que a veces pueden tener los profesionales sanitarios por la sobrecarga asistencial o por otras cuestiones. Pero también nos encontramos muchas veces, y lo vemos con nuestros pacientes, que ha cambiado también el modelo de paciente. El paciente también tiene una mayor necesidad de recibir información de calidad, no solo en cuanto al contenido, sino también en cuanto a la forma, ¿no? Y eso a veces, yo quería preguntarte un poco si crees que dentro de la profesión médica, de la profesión sanitaria, digamos que hay un mayor convencimiento de la importancia que tiene de pararse a entender bien cómo debe ser un poco una comunicación convincente y una comunicación que tenga en cuenta al paciente, porque a veces algunos de los dilemas éticos que planteas o que se pueden ver en las unidades de diálisis, evidentemente el respeto a la decisión del paciente está por encima, ¿no? Pero claramente hay mejores decisiones y peores decisiones. ¿Hasta qué punto una mala decisión de un paciente o de una familia se debe de aceptar, ¿no? Y es un poco donde yo creo que la comunicación del profesional es fundamental. Muy bien, José Luis. Bueno, encantado de saludarte y gracias también por la pregunta. Aprovecho porque además me había dejado en el tintero algo de Nati que también tiene que ver con lo que tú preguntas, porque es verdad que, o sea, primero, creo que la formación o las habilidades que desarrollamos los profesionales médicos con respecto a la comunicación son insuficientemente desarrolladas. Creo que tenemos que mejorar muchísimo y también aprender a conocer, porque antes decía Nati que a veces al paciente no se le ha informado, ¿no? Muchas veces se le ha informado, pero el paciente, lo sabemos todo, en determinadas situaciones de contexto está en estado de shock. No ha entendido nada de lo que hemos estado hablando con él media hora y no se ha enterado de nada. Y al salir le pregunta a la enfermera porque tiene confianza, a la administrativa o al familiar que le acompañaba, ¿no? Entonces tenemos que entender que efectivamente la información es un proceso en el que participan todos los profesionales y hay a veces la presencia de como hay la presencia de oye, Simona me ha pedido para... ¿Hay alguien que es que está disminuyendo ya. Claro que eso, ¿no? No, vete ahí. Se está cruzando una conversación de alguien Sí. que no sea. Bueno, simplemente lo que decía es que precisamente, o sea, hay dos elementos que tenemos que ser capaces de articular, que es, uno, la presencia de otros profesionales que con frecuencia reducen las barreras de comunicación. Hay pacientes que tienen mucha más familiaridad con la enfermería, con profesionales de psicología, con nutricionistas, pero hay que conciliar cuál es el mensaje, porque a veces el propio paciente recibe mensajes discordantes de las personas que lo atendemos. Entonces, eso, por ejemplo, está muy bien tratado. Me gusta mucho en esa guía que os decía de neonatos, de la limitación del reporte terapéutico en neonatología, de cómo articular un proceso de comunicación eficaz, equilibrado y progresivo. Y ahí vuelvo a lo que decía antes también. Precisamente los pacientes renales, el hecho de verlos con cierta periodicidad, pues nos permite ir escalonando el grado de información en función de distintos factores, la propia demanda del paciente, su capacidad de comprensión, su situación psicológica. Sabéis que hay pacientes que al principio rechazan la enfermedad, se niegan simplemente ya no van a escuchar y luego van asumiendo y van entrando. Entonces yo creo que todos necesitamos mejorar nuestras habilidades de comunicación y particularmente en aquellos ámbitos como la medicina, donde no forma parte de las habilidades que nos entrenamos, ¿no? Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final y nos hemos quedado con ganas de más, la verdad, José Luis. Yo creo que, no sé, creo que estoy segura de que hay muchísimas dudas porque es algo a lo que nos enfrentamos continuamente. Uno de los casos que yo te quería contar, aunque ya tenemos muy poco tiempo, uno de los casos bastante habituales es cuando el paciente se niega a cumplir el tratamiento que se le prescribe o el tiempo de diálisis. Esto genera en el equipo una situación de estrés. Muchas veces se intenta que el paciente haga exactamente lo que nosotros decimos y nos imponemos a lo que el paciente está decidiendo en ese momento. No estamos en las fases finales de la vida, no estamos en la decisión de dejo de dializarme, simplemente pues a lo mejor me dializo 2 horas y no me dializo 3 o no me dializo 4. En estos casos, ¿cuál es la actitud, entre comillas, éticamente más correcta? Con los cursos intermedios, es decir, ahí podríamos optar en principio, como estabas comentando, por forzar al paciente a toda costa
a que haga lo que nosotros le pedimos, que eso es violentar el principio de autonomía, ¿vale? O por el contrario, ceder estrictamente a lo que pide, en el cual estaríamos colisionando con el principio de beneficencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues estudiar cada caso para ver si hay factores adicionales. A veces tiene que ver con el tiempo, con la relación personal, con elementos de frustración que a lo mejor se pueden abordar desde otra perspectiva, y ver si es posible. Ahora, evidentemente, intentar aplicar todas esas medidas también siendo prudente, es decir, a veces pues, nos tenemos que conformar con no la totalidad de las cosas que le pedimos, pero sí las suficientes como para que se pueda adaptar e intentar de manera progresiva. A veces nos vamos a encontrar con una situación definitiva en la que el paciente se cierra en banda. Ahí sí tenemos que tener claro que la ley opera de su parte, es decir, que salvo que sea un paciente, siempre que sea un paciente capaz y consciente, puede tomar esas decisiones, y sí que es importante abordarlo de manera en grupo. Pero bueno, en todo caso, a ver, cada caso, y yo me pongo a vuestra disposición si queréis para alguna vez hacer una sesión de casos, comentar 2 o 3 casos concretos que son de mucha utilidad. Ya digo, a nosotros no es de mucha utilidad. Hay algunos comités de ética que publican periódicamente los casos que han tenido por las reflexiones alrededor, y es extraordinariamente útil, porque los casos se van repitiendo, con matices, por supuesto, no hay 2 casos iguales, pero sí tienen muchos elementos comunes, y que eso es muy útil, ¿no? Así que sí, yo creo que podríamos todavía darle más recorrido, ¿no, a este tipo de cuestiones. Pues bueno, te cogemos la palabra. Vamos a cerrar ya, que estamos fuera de tiempo, perdón, sí. Y gracias primero a José Luis y a todo el resto de participantes y de asistentes. Y nada, cortamos. Muchas gracias y buen día a todo el mundo. Y te cogemos la palabra, José Luis. Sí, muchas gracias, Lola. Mil gracias, enhorabuena. Enhorabuena.